si uno tiene que mirar o pensar políticas de ciencia y tecnología o desafíos para las políticas de ciencia y tecnología hacia el futuro, lo primero que se me ocurre es pensar en tener masa crítica, de científicos sociales. Esto tiene que estar muy claro, pueden ser ingenieros, pero que se hayan formado, porque se acabó, ¿no? Me parece, la época de que la ciencia y la tecnología es un problema de científicos y tecnólogos. No, la ciencia y la tecnología es un problema político, es un problema económico que tiene que ser resuelto en el campo político y económico. Digo, que participen, esto no quiere decir que haya que excluir a los científicos y a los tecnólogos, pero que hay que involucrar básicamente a quien produce conocimiento sobre prácticas tan relevantes como la de producción de conocimiento, que son los científicos sociales. Entonces, lo primero que yo reclamaría lo digo en términos retóricos, ¿no? ¿A quién le reclamamos? Es decir, reclamamos en el sentido político de trabajar sobre una agenda de formación, de generación de masa crítica, de científicos sociales que puedan entender la problemática del conocimiento. ¿Por qué? Porque si hay algo que ocurrió en las últimas 2 décadas, por lo menos, es una complejización muy grande del campo del conocimiento. Yo acá puedo ir desde el ejemplo capilar hasta la mirada macro. El ejemplo capilar, cuando yo estuve en la Autoridad Regulatoria Nuclear, uno va al Organismo Internacional de Energía Atómica y se encuentra con que la delegación norteamericana de cualquier país central la delegación norteamericana son 50 personas, la delegación alemana son 25 o 30, nosotros somos 5. Y esos 5 vamos a debatir con mucho nivel, no yo, digo los que me acompañaban, gente muy idónea, con mucha experiencia, pero se tenían que enfrentar a 50 norteamericanos, cada uno con su doctorado, en una pequeña baldosita súper especializada, que obviamente te va a superar en los detalles, en la manera de entender el problema multidimensional. Digo, y esto parece una tontería o parece secundario. Sin embargo, ahí es donde se construyen los fenómenos de dependencia. ¿No? Digo, decir, finalmente, ¿dónde ocurre la dependencia? ¿Dónde empieza a tomar forma? Bueno, en los foros internacionales, en las mesas, formales y informales, los foros, por ejemplo, en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y ahí necesita gente muy especializada en tecnología nuclear. Ahora, lo mismo para satélites, para transporte, para agrobiotecnología, para el sector farmacéutico. Es decir, hoy ya no se puede hablar de políticas tecnológicas en términos genéricos. Hoy necesitan doctorandos, haciendo máster, haciendo doctorados, trabajando estratégicamente en distintas áreas. Es decir, la política tecnológica también es un área donde hay que producir conocimiento estratégico. Parece recurrente, parece la paradoja. Reflexivo, exactamente, reflexivo, en el sentido de pensar la paradoja de Bertrand Russell cuando dice el barbero que se afeita a sí mismo. ¿A qué grupo pertenece? Esto es muy parecido, ¿no? Es decir, la política tecnológica como parte o elemento crucial de una política tecnológica, es decir, maestrías, doctorados, que no tenemos en Argentina, pero lo tenemos de manera tibia, moderada, con muy buen nivel, no es una crítica a lo que está ocurriendo. Me parece que le está faltando escala, le está faltando dimensión y sobre todo le está faltando espacio social, y eso se construye. Sí, yo ahí sí me cuesta mucho pensar el ecosistema, digamos, universitario, con universidades, porque lo veo muy diferente país a país y muy heterogéneo dentro de cada país. Pero pensemos en Argentina, digo, para tomar el caso más cercano. Lo que se vio en el proyecto kirchnerista o progresista fue que la universidad reaparece como un actor central, porque si el Estado es quien debe producir el conocimiento necesario, las universidades son las usinas del Estado para producir conocimiento, para formar a los profesionales, científicos, tecnólogos que necesita ese proyecto de país. Entonces, ¿qué vemos en un proyecto desarrollista? Vemos que empiezan a necesitarse universidades locales, si bien se llaman nacionales, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de Jaureche. Sin embargo, lo que yo veo aparecer en estos 12 años pasados es una agenda muy vinculada al territorio. Esta conciencia de que un proyecto de desarrollo requiere cerebros locales, cerebros en el sentido de ciencias sociales, pensando las problemáticas regionales o locales,
¿sí? Y a partir de esas problemáticas, la generación de agendas de producción de conocimiento. Sí, la palabra prioridad son esas palabras tan erosionadas, ¿no? Tan cargadas de no confusión, pero sí de multisemia, ¿no? De polisemia. Que cuesta hablar, a mí me cuesta hablar con seriedad de prioridad, pero está bien, hay que rescatarla, porque finalmente yo no encuentro un término mejor, digo, está erosionado el término, porque nosotros jugamos con las prioridades, y jugamos, creo, de manera muy evanescente. Cuando vos definís una prioridad para un país en desarrollo, me parece que lo primero que tenés que tener claro es que esa prioridad, por lo menos, tiene que seguir vigente 20 años para que empiece a mostrar algún viso, sobre todo en el mundo del conocimiento, ¿no? Argentina arranca en energía nuclear en 1950 y exporta un reactor de generación en 1977, 78, de 27, 28 años. Esos son los tiempos de desarrollo, digo, de tecnologías exportables, capital intensiva, donde se juegan los procesos de desarrollo de un país, digamos, periférico o semiperiférico. En ese sentido, me parece que el aprendizaje respecto del concepto de prioridad es, no puede haber prioridades, perdón, voy a decir una trivialidad, pero hay que empezar por algún lado, no puede haber prioridades sin la definición de un proyecto de desarrollo. Yo estudié casos de cómo Brasil decidió por el ciclotrón luz. Muy interesante el proceso, digo, de cómo Brasil en el año 2006, 2007, no, perdón, 19, mira, es un lapsus, ¿no? Me fui a, en la década de los, comienzo de la década de los 90, decide comprar un gran instrumento, hacer una gran inversión. Entonces, una gran inversión que se va a consumir un porcentaje alto de lo que se puede invertir en términos nacionales exige consenso. Tiene que ser un aparato que no le sirva solo a los físicos de alta energía. Pero hay aceleradores que, si bien lo pueden utilizar los físicos de altas energías, también puede utilizarse para hacer cristalografía y eso aplicarlo a la biología molecular. Y también para el estudio de materiales y también para prestar servicio a la industria. Bueno, ahí es donde Brasil muestra un rasgo de madurez que Argentina no mostró cuando compró su acelerador. Claro, Argentina lo compró durante la dictadura, que fue una cosa muy personalista y arbitraria. Y uno ve cómo se van armando mesas interdisciplinarias entre científicos, tecnólogos, políticos, economistas, y es algo así como piramidal donde se va acotando el grado de decisión y se llega, este es el instrumento que necesitamos. Y el ciclotrón luz hoy, en Brasil, en Campinas, es un caso muy exitoso, que se utiliza 6 días por semana, a las 24 horas, y lo utilizan las empresas, lo utilizan los científicos, siempre cuando digo exitoso, relativo a América Latina. Uno se va a encontrar con maravillas, sino siempre con procesos disruptivos, con contradicciones. Los brasileños te lo critican, y dicen, pero como vos me decías que era exitoso, yo fui a Campinas y me encontré con que los brasileños, sé qué, los brasileños, los investigadores, tecnólogos, y sin embargo, en la evaluación de caso, te da un caso exitoso. Esta es la evaluación. Yo tengo en esto una mirada, si se quiere, muy idiosincrática, creo, porque lo digo porque me llevó a discutir mucho y a discutir acaloradamente. Yo creo que la evaluación es la punta del iceberg. Hay una ilusión con la evaluación y es, cambio las reglas de evaluación y reoriento una institución, reoriento una comunidad. Eso es un espejismo. Porque cuando vos no lográs incidir sobre las ideologías institucionales, sobre las culturas académicos, científicas, los valores que mueven a los individuos, digo, vos podés poner la evaluación que se te dé la gana, que esa persona va a hacer lo posible por adaptarse a tu evaluación, siguiendo en la misma dirección en la que venía y no cambiando. Hago micro, pero digo que hago nano. Vos ves que de pronto todo el mundo pasa a hacer nanotecnología, y me dices, ¿qué pasó? No, que apareció una prioridad, apareció un modo de evaluación que define un eje estratégico la nanotecnología. Perdón, es un ejemplo un poco trivial, podríamos ser un poco más sofisticados, pero digo, no se va a ver el tema. Conclusión, por ejemplo, el CONICET no produce tecnología, produce ciencia básica. Bueno, hay que cambiar la evaluación. No, no hay que cambiar la evaluación.
hay que cambiar la política, la cultura institucional, hay que reorientar, y eso lleva décadas. Uno no puede dar a una persona de 55, 60 años y decirle, a partir de mañana, vos que hiciste ciencia básica toda tu vida, tenés que hacer tecnología, dicho de manera un poquito esquemática. Uno sí le puede decir, te pedimos el esfuerzo de que tus tesistas los orientes a problemáticas que vos, como científico básico, detectás que puedan tener aplicaciones. Y para eso te vamos a dar un subsidio especial. Ah, interesante, dirá el científico básico, porque además quiere apoyar, porque no es, el científico no es un personaje maldito por naturaleza. Me gusta que la se aclaración. niega. Es una persona que trata de sobrevivir en un entorno que puede tener, digamos así, rasgos de patriotismo, suele haber. Patriotismo es un poco de modelo o anacrónico, pero que quiere apoyar el desarrollo de su país. Yo te digo que de la gente que yo conozco, casi que no conozco a quien te vaya a decir no. Yo, cuando uno conoce los científicos argentinos, son gente muy comprometida con su país, con su cultura, son apasionados con lo que hacen. Y ponele que hagan ciencia básica y lo que hacen no sirve para nada. Es muy difícil decir esto, pero permíteme decirlo en términos didácticos. No sirve para nada. Y sin embargo, uno puede encontrarse con alguien que cree que lo que hace puede servir a medio largo plazo, porque tiene una lectura de la ciencia básica, pero ¿a quién le importa lo que piensa un científico? Es la cuestión. Hay que lograr convencerlo de lo que necesita el país. ¿Y qué necesita el país? Lo que se logró consensuar a partir de la política pública. Entonces, no es que uno le tiene que preguntar, sí, vos qué crees y convencer. Esto se trata de políticas que trabajan sobre un colectivo, no sobre individuos. Porque acá está la trampa de la retórica, que cuando uno habla, por ejemplo, con un periodista bien entendido, dice, bueno, pero si vos hablabas con fulanito, pero no, a mí no me importa fulanito, aunque se haya ganado 25 premios Nobel. A mí lo que me importa es que hay una comunidad que necesitamos reorientar en términos de colectivo, de sector, para que eso empiece a mover la aguja de la economía. Entonces, desaparecen los individuos, eso no quiere decir no pensar en los individuos. No, no, claro. Después están los decanos de facultades, los secretarios de investigación de las universidades que se encargarán de que el individuo tenga las condiciones. Pero la cosa no empieza en el individuo, empiezan las decisiones estratégicas colectivas. ¿No? Respecto al conocimiento útil, es una categoría muy resbalosa, porque utilidad e inutilidad es relativa a un contexto. Entonces, perdón, porque yo puedo parecer muy reiterativo, pero si vos sabés a dónde vas, sabés qué necesitas para llegar a ese lugar hacia donde estás yendo. Si vos no sabés hacia dónde vas, podés copiar, decís, che, aquellos están utilizando una patineta de fibra de carbono. ¿Por qué no nos traemos una patineta de fibra de carbono? Perfecto, pero ellos sí sabían a dónde iban, por eso usaban una patineta de fibra de carbono. Nosotros compramos con enorme esfuerzo porque somos un país pobre la patineta de fibra de carbono y tenemos la patineta de fibra de carbono. Entonces nos encontramos con que, che, ¿quién sabe usar una patineta de fibra de carbono? Patentar. Ponete que la patineta de fibra de carbono sea patentada, ¿no? Para hacer la analogía. ¿Quién sabe patentar en los 90? Nadie. ¿Y ahora qué hacemos con la patineta? Y escondela porque vamos a tener problemas serios. Se van a enterar lo que pagamos la patineta y nos van a... Entonces guardamos la patineta y empezamos a hacer política para ver si logramos que alguien aprenda a usar la patineta. Patentes en la década de los 90. ¿No? Es decir, un criterio de utilidad importado. Eso se llama dependencia cultural, eso es Balzac, para volver a los orígenes de nuestra charla. Sí se puede ir un poco más fino, y a mí hay un economista que me gusta, un historiador de la economía que me gusta mucho, Joel Mokyr. Joel Mokyr habla de conocimiento útil desde el surgimiento de la revolución científica y se hace preguntas muy interesantes, como ¿qué vínculo hay entre la revolución científica y la revolución industrial? Si uno no es muy ducho en todo esto, dice, bueno, claro, la revolución científica produjo la revolución industrial porque se produjo el conocimiento que se necesitaba en la revolución industrial. Falso. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Y me dicen, miremos un poco más fino. ¿Dónde se produjo la revolución industrial? En Gran Bretaña. ¿Y quién era el país que tenía la mejor ciencia del siglo XVIII? Francia. Qué raro, si era verdad la hipótesis del conocimiento científico implica revolución industrial, uno te esperaría la revolución industrial. Esto está muy trabajado, Ríos se pinta,
Es apasionante, pero ¿por qué voy a eso? Porque entonces ahí Motti lo que hace es demuestra que lo que hay en Gran Bretaña es una cultura del taller, del que sabe arreglar una máquina, que después nos vamos a otras hipótesis que no creo que venga a cuento acá, acerca de por qué esta cultura de la máquina, del mecánico, del taller, que es valorada socialmente. Como es valorada socialmente, se cultiva, y entonces hay muchos talleres en Gran Bretaña y hay pocos talleres en Francia, para ponerlo en términos un poquito binarios. Digo, y lo que necesita la revolución industrial no es cálculo infinitesimal, o astrónomos, o expertos en mareas, ¿sí? O en cálculo balístico, o que también es conocimiento útil, pero lo que va a mover la aguja, lo que va a producir la gran revolución desde la revolución agrícola 10.000 años atrás, ese gran quiebre lo va a producir la cultura del mecánico, del taller. Entonces ahí empieza a Motti a hilar fino y dice, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no era útil el conocimiento de la revolución científica. Y esto a mí me parece maravilloso porque es una lección fantástica. No, lo que hizo valioso en términos sociales el conocimiento mecánico del taller, del hombre que mete mano, pero que no tiene formación académica o teórica, es que la revolución industrial valoró, trajo una nueva valoración del conocimiento mecánico, porque finalmente la imagen del universo de Newton era un gran reloj. Cómo la metáfora de la máquina, del universo como máquina, le da prestigio al mecánico que además lee los libros de divulgación, entonces puede hablar de Newton, aunque no entiende una pepa de Newton, pero sabe meter mano y sabe de mecánica. Entonces, todo esto parece muy atravesado, pero yo te aseguro que es una línea de pensamiento histórico que está muy fundamentada y aún no ve los resquicios y los recovecos del concepto de utilidad, ¿no? A veces un concepto de utilidad, uno diría, que se puede aplicar de manera directa, esto es útil porque me ayuda a levantar un sector de las pymes, y otro puede ser, esto es útil porque me ayuda a hacer entender en términos culturales por qué necesitamos ir por este camino. Y ahí las ciencias sociales me parece que hoy demuestran ser el campo de mayor utilidad para los países en desarrollo. Yo decía, se lo decía al gobierno, no al gobierno kirchnerista, porque no había esa entidad gobierno kirchnerista, había actores, alguna gente a la que yo apreciaba mucho y con la que se dialogaba mucho de estas cuestiones. Decían, si a mí me apuran, sabiendo que es una frase políticamente incorrecta, yo creo que hoy, pensando en 2014-2015, sabiendo que los ingenieros para mí era lo que estaba faltando a la Argentina, lo que íbamos, si seguíamos con esta trayectoria en el 2020, íbamos a necesitar ingenieros. Esto te lo muestra la historia, cómo se industrializan los países. Y sin embargo yo decía, yo creo que más que ingenieros, necesitamos ingenieros, pero necesitamos más a las ciencias sociales que a las ingenierías hoy. ¿Por qué? Porque lo que nos estaba faltando era entender nuestra propia realidad socioeconómica, ¿no? Para poder entender qué tipo de perfil de ingeniero necesitamos.